Buenos días, buenas tardes mis queridos hermanos, gracias le damos al Señor por su bondad, por su misericordia. Vamos a tener en este sábado ahora en la tarde el seminario acerca de la Trinidad, un tema muy importante que nosotros debemos de dominar, debemos de conocer, ya que ha traído muchísima confusión el tema de la Trinidad, y nosotros queremos dejar bien claro cuál es nuestra posición como adventistas del séptimo día. Este seminario que nosotros vamos a tener de la Trinidad consta de 4 temas. El primer tema va a ser acerca de la deidad de Cristo. El segundo tema va a ser acerca de la personalidad y deidad del Espíritu Santo. Y el tercer tema va a ser un tema solo para hablar de la Trinidad. Y el cuarto tema que nosotros vamos a tener va a ser un tema en el cual vamos a ver algunas consideraciones. Por ejemplo, una de las consideraciones que vamos a ver en el cuarto tema, que hay antitrinitarios que dicen de que solamente se debe de bautizar en el nombre de Jesús. Sin embargo, vamos a ver la evidencia a través de la palabra de Dios y a través de la historia de la iglesia adventista, como los pioneros adventistas bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el cuarto tema también vamos a ver otra consideración, porque hay hermanos que dicen que no, que la palabra Trinidad los pioneros nunca la usaron y que eso fue introducido dentro de la iglesia adventista por agentes de Roma que se infiltraron y entonces empezaron a usar la palabra Trinidad. También vamos a ver en el cuarto tema otras consideraciones, que hay hermanos que dicen que al Espíritu Santo uno no debe de alabarlo. Sin embargo, vamos a ver ciertas pruebas en el cuarto tema, como los pioneros en su himnario, en aquella época, ellos tenían himno que era solamente para alabar al Espíritu Santo, nada más. O sea, todas las evidencias que nosotros vamos a presentar aquí en estos 4 temas van a ser suficientes evidencias en las cuales nos van a ayudar a poder esclarecer este tema. Antes de comenzar con el tema, quisiera pedir a todos, aquellos que puedan, vamos a arrodillarnos para implorar la presencia del Señor, para que el Señor nos ayude a entender este tema. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos vamos a tener este primer seminario en cuanto a la deidad de Cristo. Y te pedimos, Padre querido, que tú nos ayudes a entender y a esclarecer este tema tan importante, Señor. Es un tema en el cual nosotros necesitamos estar bien cimentados y arraigados, ya que se han levantado movimientos espurios queriendo confundir la fe que una vez fue dada a los santos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, ayudándonos a poder entender este tema tan interesante, ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas que nosotros vamos a ver aquí en consideración en el tema que vamos a presentar en cuanto a la deidad de Cristo, vamos primeramente a buscar Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Jorge, tú puedes alcanzarme mi tablet que se me quedó aquí, que tengo mis anotaciones. Colosenses capítulo 1. Muchas gracias. Vamos a ver Colosenses capítulo 1. Y vamos a ver ahí el verso 15, Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Miren lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 1:15. Dice, vamos a leer desde el versículo 14.
Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Uno de los problemas que las personas que son antitrinitarias tienen es que ellos dicen de que Cristo fue un ser creado. Algunos dicen de que Cristo fue un ser creado. Otros dicen de que Cristo fue engendrado del Padre. Ahora, muchos de ellos se apoyan en el texto de Colosenses 1:15, porque ahí la palabra que se usa para primogénito, muchos piensan que la palabra primogénito solamente significa el primer nacido. Y no solamente la palabra primogénito significa el primer nacido, sino que también el concepto de primogénito también tiene concepto de autoridad, de supremacía. Por ejemplo, la palabra primogénito en el griego es prototokos, el primer nacido. Prototokos, el primero. Pero es lo que significa la palabra primogénito. Pero más bien la palabra, como bien habíamos dicho, no solamente denota nacido, sino también denota autoridad y denota poder. Ahora, ¿por qué? Porque cuando nosotros leemos el versículo 18 dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. El versículo 18 nos dice de que Cristo debe de tener la preeminencia no solamente en la creación, sino también en la iglesia. Pero muchos dicen, no, Cristo es el primogénito porque fue creado por Dios, porque la palabra lo dice. A veces la palabra primogénitos también se puede usar en un sentido figurado. En un sentido figurado. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a Éxodo, vamos ahora al libro de Éxodos. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Para que ustedes vean que a veces primogénito se utiliza en un sentido figurado para denotar prominencia o preeminencia, autoridad, también para denotar poder. Miren lo que dice el Éxodo 4, 22. Dice, hablando Moisés, cuando va a Faraón, miren lo que dice el versículo 22, lo que Moisés tenía que decirle al Faraón. Dice, y dirás a Faraón, así dice Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahora, Israel, ¿quién era? Era Jacob, porque Jacob, recuerden que a él le cambiaron el nombre cuando él luchó con el ángel ahí en Génesis capítulo 32, versículo 30. A él le fue cambiado el nombre de Jacob a Israel. La pregunta es, ¿Dios había engendrado a Jacob literalmente? No. ¿Jacob de dónde vino? ¿Quién era el padre de Jacob y de Saúl? Isaac. Entonces, cuando Dios dice, deja ir a Israel mi primogénito, lo que está ahí, la palabra primogénito, no es porque tampoco el pueblo de Israel haya sido el primer pueblo sobre la tierra, sino porque ahí la palabra primogénito se está usando en sentido de preeminencia, de posición, de privilegio. ¿Por qué? Porque Dios había escogido al pueblo de Israel para que fuese la luz del mundo. Para que fuese la luz del mundo. Y entonces hay personas que piensan que porque Colosenses 1:15 dice que Cristo es el primogénito de la creación, ya piensan que fue el primer creado. No,
ahí lo que se está estableciendo, como lo establece el versículo 18, la preeminencia, la autoridad, el poder que Cristo tiene, porque por medio de él, dice el apóstol Pablo, todas las cosas fueron hechas. Es más, el versículo 18 dice de que Cristo es el primogénito de entre los muertos. La pregunta es, ¿Cristo fue la primera persona que murió en este mundo? ¿Quién fue la primera persona que murió en este mundo? ¿Quién fue? Abel. Fue Abel. ¿Quién mató a Abel? Caín. Entonces, cuando Colosenses 1:18 dice de que Cristo es el primogénito de los muertos, lo está diciendo en sentido figurado, no en sentido literal, porque Cristo no fue el primero que murió en este mundo. Es más, algunos me han dicho, no, porque fue el primero que resucitó para vida celestial. Tampoco, porque antes de Cristo, ¿quién fue la persona que cuando murió resucitó y fue para el cielo? Moisés. Cuando Cristo vivía aquí en la tierra como humano, que Él resucitó, y algunos me han dicho, no, pero Él es el primogénito porque resucitó para vida celestial. ¿Y Moisés para qué vida resucitó? Para vida eterna. Entonces, el versículo 18, cuando dicen de que Cristo es el primogénito de los muertos, está diciendo de que Cristo tiene la preeminencia y el poder de destruir a la muerte y de dar vida a aquellos que están muertos. Porque la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:16 dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué van a hacer? ¿Quién es el que va a llamar a los muertos a la vida? Es Cristo. Porque el mismo Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero también la primogenitura, que conllevaba responsabilidades, porque el primogénito recibía la tercera parte de la herencia, pero al mismo tiempo conllevaba responsabilidad de autoridad y también conllevaba responsabilidades espirituales. La primogenitura se puede traspasar. Y eso lo vemos en Éxodo 25, capítulo 25, del 27 al 34, cuando Esaú le vende la primogenitura a Jacob, ¿por cuánto? Por un plato de lenteja. Ahora, ¿Esaú era el primogénito? Sí. Ahora, ese derecho de primogenitura, ¿se podía traspasar? Sí, porque él se lo traspasó a Jacob por un plato de lenteja. Los privilegios que conllevaban la primogenitura, Esaú dijo, ¿para qué yo la quiero? Ok, yo te la doy, dame ese plato de lenteja. Dame ese plato de lenteja. Ahora, si Pablo, la palabra prototocos, que significa primogénito, si Pablo hubiese querido enfatizar en Colosenses 1:15 de que Cristo fue un ser creado, en vez de Pablo utilizar la palabra prototocos, que significa primogénito, hubiese utilizado la palabra en griego prototistos. Prototisto es persona creada. Pero Pablo utiliza la palabra prototoco para resaltar la preeminencia, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces hay hermanos antitrinitarios que utilizan este texto para decir Cristo fue un ser creado. Y muchas veces tratan de rebajar a Cristo a un nivel inferior al Padre, cuando el mismo Jesús en Juan capítulo 10 versículo 30, el mismo Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Por qué eran uno? Porque había unidad entre el Padre y el Hijo. Había una perfecta unidad. Por eso es que Jesucristo, en San Juan 17, Jesucristo dijo, padres, refiriéndose
en su oración por los discípulos, dice: padres, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno, para que el mundo crea de que tú me enviaste. El Padre y Cristo son uno en unidad, pero los dos son dos personas diferentes. Los dos son dos personas diferentes. Y yo quiero que ustedes noten que en el Antiguo Testamento, cuando nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, hablando de la Shema, como dicen los judíos, la Shema, Deuteronomio 6, 4, que los antitrinitarios usan para decir: no, ven, solamente hay un solo Dios nada más. Sin embargo, cuando vamos a Deuteronomio 6.4, Deuteronomio 6.4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Lo dice así o no lo dice así? Así lo dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, la palabra uno que se utiliza ahí no es uno numérico para referirse de que solamente existe uno solo, un solo Dios nada más. No, sino que la palabra que se utiliza ahí para uno es la palabra hebrea ejad, que significa uno pero de unidad. Entonces, cuando los judíos leían la Shema, ahí podían ver la unidad de Dios. Y esa misma palabra, cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, en hebreo la Shema reza así, de esta manera: Shema Yisrael, Adonai Elonuk, Adonai Ejad. Esa palabra Ejad es la misma palabra que se utiliza en Génesis 2.24, cuando Dios le dice a la primera pareja: por tanto dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué cosa? Una sola carne. La palabra que se utiliza para una es ejad. La misma palabra que se utiliza en Deuteronomio 6.4 para decir Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero ahí no está hablando de forma numérica. La palabra ejad en Génesis 2.24, que se utiliza una sola carne, en hebreo es basar ejad. Basar ejad en hebreo significa una sola carne. ¿Por qué iban a ser una sola carne? Porque tanto el hombre como la mujer iba a haber una unidad perfecta de propósito, de pensamiento, de acción. Y esa es la unidad que Dios quiere ver en su pueblo. Por eso es que Jesucristo en San Juan 10:30, Él dice: yo y el Padre uno somos. Porque hay una perfecta unidad entre el Padre y el Hijo. Pero hay algo muy curioso en todo esto. En el Nuevo Testamento, ¿cómo se le llama a Jesús? ¿Cómo se le llama? Hijo de Dios. Eso es uno de sus títulos. Hijo de Dios. O si no, el otro título de Jesús, ¿cuál era? Hijo del hombre. Hijo del hombre. Entonces, cuando nosotros vemos el título de Cristo, Hijo de Dios, decimos: ¿ves? Es Hijo de Dios, porque fue creado por Dios. Sí, Cristo como humano fue creado por Dios. Cristo como humano fue engendrado, porque nació de una mujer. Entonces, cuando nosotros le aplicamos, los antitrinitarios, cuando le aplican el título Hijo de Dios, piensan que ya eso como que lo descalifica y lo pone inferior a Dios. ¿Por qué? Porque hay declaraciones que Jesús dice: el Padre es mayor que yo. Yo no puedo hacer nada si no es por el Padre. Pero, mis queridos hermanos, esas declaraciones de Cristo tenemos que verlas en el término humano.
Porque como humano, cuando Cristo vino aquí a este mundo, Él se despojó de toda su gloria y de todo su poder, vistió con las ropas de la humanidad y se sometió a la voluntad del Padre. Y por eso que Él como humano, Él decía, el Padre es mayor que yo. Yo no puedo hacer nada si no es por mi Padre. Pero eso era en el plano humano, pero en el plano divino, Jesús no es creado ni engendrado. En el plano divino Jesús tiene la misma igualdad que el Padre. Y uno dice, ¿y cómo es eso, pastor? Bueno, cuando nosotros vamos a Juan capítulo 8, versículo 58, Juan 8, 58, miren lo que dice Juan 8, 58. Vamos a hacer algunas comparaciones aquí para que ustedes vean. Juan 8, 58. Juan 8, 58. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 57. Le dijeron entonces los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y dice el siguiente versículo, el 59, entonces tomaron piedra para arrojársela, pero Jesús se encubrió y salió del templo atravesando por en medio de ellos. Mi pregunta es, ¿por qué los fariseos tomaron piedra para tirársela a Jesús? Bueno, yo pienso que porque ellos pensaron que Jesús estaba hablando, que no estaba hablando la verdad. Ellos tomaron piedra para lanzársela a Jesús porque la expresión yo soy en griego es ego eimi. Y esa expresión en griego ego eimi, yo soy, es equivalente a la expresión de Éxodo capítulo 3 versículo 14, cuando Dios, Jehová, se le muestra a Moisés, ahí Éxodo capítulo 3 versículo 14, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. La palabra que Jesús le dijo a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy es el mismo equivalente a Hebreos 13:14, cuando Jehová le dice a Moisés, yo soy, te he enviado. Por eso es que ellos tomaron piedra para apedrear a Jesús, porque según la palabra de Dios, la blasfemia por aquel que pretendiera ser igual a Dios, había que apedrearlo a muerte. Por eso fue que ellos tomaron piedra. En pocas palabras, Jesús se estaba haciendo igual a Jehová. Pero es interesante que el Nuevo Testamento, cuando se refiere a Jesús, se refiere como hijo de Dios. ¿No es así? Pero en el Antiguo Testamento jamás y nunca Jesús, cada vez que se le aparecía, cuando se le apareció a Josué, Jesús no se identificó como el Hijo de Dios. No se identificó como el Hijo de Dios. Miren, y vamos a entender esto. Miren, si nosotros leemos aquí en el versículo, en el capítulo 3, el versículo 4 y 5, miren aquí, yo quiero que ustedes noten esta expresión. Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita las sandalias de tu pie, porque el lugar donde estás, tierra santa es.
Yo quiero que ustedes tengan en mente esta expresión: quítate el calzado porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. ¿Quién le dijo eso a Moisés? Dios, Jehová. Pero vamos ahora a Josué 5:14. Miren lo que dice Josué 5:14. Josué 5:14. Josué 5:14 dice: y él respondió: no, sino que he venido ahora como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Mi pregunta es: ¿un ángel recibe adoración? No. ¿Quiénes son los únicos que reciben adoración? Dios el Padre, Jesucristo. Entonces, el mismo Josué entendió que él estaba delante del príncipe de Jehová, pero que ese príncipe de Jehová no era un ángel, porque los ángeles no reciben adoración. Y dice que se postró sobre su tierra y le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Esa palabra Señor es Adonai, que es uno de los títulos que se le aplica a Cristo. Y no solamente a Cristo, sino también se le aplica a Dios, porque en el Antiguo Testamento los judíos, para no mencionar el nombre sagrado de Dios, que era Jehová, ellos muchas veces, en vez de decir Jehová, decían Adonai, porque entendían que si ellos pronunciaban mal el nombre de Dios, estaban quebrantando el mandamiento en la ley de Dios que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y entonces miren ahora el versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es ¿qué cosa? Santo. ¿Y quién dijo eso primeramente? Jehová. Se le apareció a Moisés. Cuando Jehová se le apareció a Moisés en la zarza. Pero ahora este príncipe del ejército de Jehová le está diciendo: quita tus calzados porque en el lugar donde tú estás es santo. ¿Y quién es el único que puede decir? ¿Quién es el único que dijo eso? Jehová. Entonces, Moisés estaba en presencia de Dios. ¿Pero de quién estaba en presencia? ¿En presencia de Dios el Padre o en presencia de Jesucristo? Él estaba en presencia de Jesucristo. ¿Sabe por qué estaba en presencia de Jesucristo? Porque Juan 1:18, el mismo Jesús dijo de que nadie nunca ha visto al Padre, que el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Y esa misma idea la repite Pablo en 1 de Timoteo 6:16, cuando dice de que a Dios, refiriéndose al Padre, nadie lo ha visto jamás. Entonces, este Jehová que se presentó a Josué, ¿quién fue? Jesucristo. Es Jesucristo. Pero me llama mucho la atención que Jesucristo no se identificó como Hijo de Dios. Se identificó como el príncipe del ejército de Jehová. Así fue como se identificó. También podemos ver otro ejemplo en Isaías 9:6. Isaías 9:6, hablando del nacimiento de Cristo. Miren lo que dice Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice: porque a un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces, si Cristo es Hijo de Dios, como dicen los antitrinitarios, pero que fue engendrado por el Padre, ¿por qué entonces aquí entre los títulos Isaías no se refiere a Cristo como Hijo de Dios, Príncipe de paz, Consejero, Admirable? Porque, mis queridos hermanos, en el plano de la deidad, Cristo no es Hijo de Dios.
Pero en el plano humano, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo viene a este mundo, como Él es el mediador de un nuevo pacto dentro de la economía de la deidad, para que el ser humano pudiera entender el plan de salvación, cuando Cristo vino, Cristo entonces, para que los seres humanos pudiéramos entender un poco la economía de función de la deidad, designa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde cada uno tiene su propia función, pero ninguno de los tres miembros de la deidad está limitado a esa función que hace. No están limitados, aunque cada uno tenga su propia función. Es interesante que el mismo Jesús dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, mi Padre os lo dará. ¿No es así? ¿Y por qué entonces en el Antiguo Testamento, cuando los hombres de Dios le oraban a Dios, no terminaban la oración diciendo: en el nombre de tu Hijo amado? Porque todas las oraciones se las dirigían a Jehová, y todas las oraciones decían: oh Jehová, y entonces ahí comenzaba la oración. Pero en el Antiguo Testamento también otra cosa muy curiosa, de que los hombres de Dios, cuando le oraban a Jehová, ellos pronunciaban el nombre personal de Jehová, pero nadie decía: Padre Santo que estás en los cielos. Y es interesante que en el Nuevo Testamento es donde se empieza a utilizar el término de Padre en las oraciones, porque cuando Jesucristo nos enseñó a orar, Él dice: oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero en el Antiguo Testamento, cuando los hombres de Dios oraban al Señor, no se referían a como Padre, Padre Santo que habitas en el cielo, Padre bueno, Padre misericordioso. No. Ellos se dirigían al Dios del cielo con su nombre, Jehová, o Señor. Pero cuando terminaban la oración, no la terminaban diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya una vez que Cristo viene a este mundo como mediador del nuevo pacto, a morir por nuestros pecados para traer salvación, ya entonces hay como una modificación. Hay como una modificación. Y eso ustedes lo pueden ver en la Biblia. Ustedes pueden ir ahí a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y por ejemplo, la oración de Daniel, capítulo 9. Pregunten si Daniel, cuando se dirige a Dios, se dirige diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, o Padre Santo. Y pregunten si Daniel termina la oración diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la salvación era por fe y sabían de que Dios iba a enviar un Salvador, ellos nunca terminaron la oración diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando Cristo llega aquí a este mundo, ya entonces la cosa cambia. Entonces ahora Jesucristo dice: todo lo que ustedes le pidan al Padre, pídanselo, pero pídanselo en mi nombre y Él se los dará. Pero cuando Jesucristo se aparecía en el Antiguo Testamento, Él nunca se apareció como hijo de Dios o como un ser inferior. Siempre se apareció como el Jehová. Y eso lo podemos ver ahí, si vamos a Génesis 32:30, cuando Jacob estaba luchando con el ángel, que él le pregunta el nombre al ángel, que dice el ángel: ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Cómo tú te llamas? No, yo me llamo Jacob. Ya tú no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y es interesante, mis queridos hermanos, es interesante que cuando Jacob termina de luchar con el ángel, ¿cuáles fueron las palabras de Jacob según Génesis 32:30? Según Génesis 32:30. Génesis 32:30. Y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Quién fue al que Jacob vio cara a cara? A Dios.
¿Pero a quién? Jesucristo. A Jesucristo, porque si la palabra de Dios, el mismo Jesús en Juan 1:18, y lo repite Pablo en 1 Timoteo 6:16, a Dios nadie nunca le vio jamás. Noten que aquí Jacob dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Pero ¿por qué Jacob no dijo, vi al Hijo de Dios cara a cara y fue librada mi alma? Porque Jesús en el plano de la deidad, Él es Dios plenamente igual a Jehová. Y se lo voy a demostrar ahora con este otro texto. Vamos ahora a Salmo 110. Salmo 110. Salmo 110 dijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí Dios, ¿a quién le está hablando? A Jesús, porque Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este salmo es mesiánico. Pero es interesante que este salmo de David no se refiere a Jesús como el Hijo de Dios, porque David podía haber dicho, Jehová le dijo a su amado Hijo. Y esa misma palabra que se utiliza ahí, Jehová dijo a mi Señor, es la palabra Adonai, nombre que solamente es a Dios, Adonai, que significa Señor. Adonai, Señor. Dijo Jehová a mi Señor, a Adonai, nombre que se designa a Dios, solamente a Dios, Adonai. ¿Se dan cuenta cómo el Antiguo Testamento ponen a Jesucristo igual a Dios, a Jehová? Les voy a dar el último ejemplo. Isaías 6 del 1 al 5. Tengo muchísimos textos. Isaías 6 del 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima, fíjense como dice, que él vio al Señor sentado en su trono. Ahora vamos a ver quién es ese Señor. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo. 3 veces santo. Interesante esa expresión, 3 veces. Y cuando yo busqué este texto en hebreo, está esas 3 veces santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh es la palabra para santo. 3 veces. Y sigue diciendo, Jehová, santo, santo, santo. Ahora miren, los serafines le están diciendo a ese Señor que Isaías vio en su trono, dice, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ahora miren lo que dice Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, ¿a quién? ¿A quién? Mi versión dice, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿cómo es eso que si a Dios el Padre nadie lo ha visto? ¿Quién fue el Jehová que Isaías vio? A Cristo. ¿Y por qué sabemos que es Cristo? Porque precisamente ahí mismo la palabra de Dios dice que a Dios el Padre nadie nunca lo ha visto. Pero es interesante que en el Antiguo Testamento a Jesucristo le llaman Jehová. ¿Te das cuenta que en el plano divino Dios tiene la misma igualdad que el hombre? Perdón, Jesucristo tiene la misma igualdad que el Padre, pero cuando Jesucristo viene a la tierra y se somete a la voluntad del Padre, por eso es que Él no hace nada por sí mismo. Y entonces toda la gloria como humano, ¿a quién se la dirige? Al Padre.
Pero aquí la gloria se la están dando al Hijo, porque los serafines decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí vemos que los serafines le estaban dando gloria a Jesucristo. Y lo estaban llamando no como santo, 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 Hijo de Dios. No, le están diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Tenemos el ejemplo de Daniel, cuando en el capítulo 10, creo, de Daniel, me parece, cuando el ángel Gabriel se le presenta a Daniel, que dice: el príncipe, el rey de Persia se me ha opuesto por 21 días, pero Miguel vino y estuvo conmigo, con Gabriel ahí, porque el rey de Persia se había opuesto, se estaba oponiendo al decreto de Dios de dejar ir al pueblo de Israel. Y después en el capítulo 12, versículo 1 dice: porque el gran Miguel se levantará en favor de su pueblo, y será tiempo de angustia cual jamás y nunca hubo en la tierra. Miguel es uno de los títulos que se le aplica a Cristo. Se le aplica a Cristo, Miguel, en el capítulo 12. Y para estar seguro, déjenme buscarlo en el capítulo de Daniel, el 10, creo. No, el capítulo 10. Dice: versículo 13, Daniel 10:13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Y entonces en el capítulo 12, versículo 1 dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está con los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, mas aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Noten que Miguel es uno de los títulos que se le asigna a Cristo. Pero me llama mucho la atención que el ángel Gabriel no llama a Miguel Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento jamás en las apariciones que hace Jesucristo, que en teología nosotros le llamamos teofanías. Teofanía significa apariciones de Dios en forma humana. Jesucristo nunca se identifica como Hijo de Dios. Pero aún así, los que tuvieron ese encuentro con Jesucristo, como Moisés, como Daniel, como Josué y muchos otros textos más, nunca se dirigen a Jesucristo como Hijo de Dios. Y la expresión Hijo de Dios es para denotar no tanto posición, de que el Padre es mayor y el Hijo es menor, sino para denotar más bien no posición, sino relación que tienen entre el Padre y el Hijo, que son uno, que es una relación de amor, es una relación de unidad. Vamos a ver entonces aquí las diapositivas que vamos a mostrar. Y vamos a ver un poco aquí, vamos a ver los testimonios de las Escrituras acerca de la deidad de Cristo. Vamos a ver estas diapositivas. Próxima diapositiva. Miren, características del Padre y del Hijo. Las características: los cielos, obra de Dios. Entonces, en los Salmos ponen de que el Padre hizo los cielos y la tierra, pero Hebreos 1:8 y 10 y 12, del 10 al 12, dice de que el Hijo hizo los cielos, que son obra de sus manos. ¿Ven que comparten las mismas características? Rey de reyes, Padre. En 1 Timoteo 6, del 15 al 16, dice de que Dios el Padre es Rey de reyes. Pero entonces Jesucristo, en Apocalipsis 17, 14, dice: yo soy Rey de reyes y Señor de señores. Palabras eternas, Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Sin embargo, el mismo Jesús dijo: mis palabras permanecen para siempre. Perdón de pecados, Dios
perdona pecado, pero el Hijo también perdona pecado. Redentor. El Padre dice que Él es redentor. Salmo 19:14, Isaías 47:4. Pero el Hijo en Colosenses 1:14 y Romanos 3:24, Él dice que Él es redentor también. El buen pastor, aquí está. El Padre, Salmo 23:1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero entonces después cuando tú vas a Juan 10:14, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Pero hay un texto, y eso lo vamos a ver en el próximo tema del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo también es pastor, porque hay un texto en Isaías que dice que el Espíritu Santo pastoreó al pueblo de Israel durante la peregrinación en el desierto. El Padre es pastor, el Hijo es pastor, pero el Espíritu Santo es pastor. Pero eso lo vamos a dejar en el próximo tema. La roca. El Padre dice en Salmo 18:2 que Él es la roca, pero Jesucristo en 1 Pedro dice de que Cristo es la roca. Salvador. Isaías 43:3-11, Dios dice que Él es Salvador, el Padre. Pero entonces el Hijo también dice que Él es Salvador, la verdad. Deuteronomio 32:4, el Padre es verdad. Pero Juan 14:6, Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Dios inmutable, Malaquías 3:6. Malaquías 3:6, Dios no cambia. Pero Hebreos 13:8, Jesucristo dice que también Él es inmutable. Digno de adoración, Éxodo 34:14, Dios, Jehová es digno de adoración, el Padre. Pero Hebreos 1:6 y Filipenses 2:10 dice de que el Hijo es digno de adoración. Pero además también lo vimos en Isaías, en el capítulo 6, cuando los serafines están diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria. Y cuando Isaías dice, ay de mí que soy de labios inmundos, habitando en un pueblo impuro, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Y ese Jehová era Cristo. Seguimos con la próxima diapositiva. Alfa y Omega, el Padre, Isaías 44, Él es Alfa y Omega. Jesucristo, Apocalipsis 1:17-18, también es Alfa y Omega. Se doblará toda rodilla. Isaías 45:23, Padre dice que que delante de Él se va a doblar toda rodilla. Pero Jesucristo en Filipenses 2:10-11 dice que delante de Él también se van a doblar toda rodilla. Es santo, 1 Samuel 2:2, el Padre santo. Hechos 3:14, Jesucristo también es santo. Conoce los corazones, Reyes 8:39. Cristo también conoce los corazones, Lucas 5:22. La crucifixión, Zacarías 12:4-10. ¿Sabe cuando usted lee Zacarías 12:4-10? Ahí dice, hablando de Jehová, dice, y mirarán a Jehová a quien traspasaron. Pero entonces después cuando usted va a Juan 19:13, ¿a quién fue que traspasaron? ¿Al Padre o traspasaron al Hijo? Traspasaron al Hijo, pero Zacarías 12:4-10, ahí dice, alguien que me lo busque por favor, Zacarías 12:4-10. Zacarías 12:4, versículo 4 y después 10, el que lo tenga por favor que lo lea. Zacarías 12:4 dice, en aquel día dice Jehová, e iré con pánico a todo cabello y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con segura. Y el versículo 10. Y el 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se lloró por hijo unigénito. Dice que mirarán a mí, Jehová, a quien traspasaron, pero el que realmente a quien traspasaron fue al Hijo. Te das cuenta como los dos, no hay diferencia entre uno y el otro. La preparación del camino, Isaías 43, preparar camino a Jehová, enderezar vereda, allanar todo monte. Eso mismo, Mateo 3:3, fue lo que dijo Juan el Bautista. Yo soy la voz del que clama en el desierto, preparar camino a Jehová. ¿Y quién fue? ¿Y a quién fue que Juan el Bautista le preparó el camino? ¿Al Padre o a Jesucristo?
Fue a Jesucristo. Te das cuenta que las mismas características, la piedra de tropiezo, Isaías 8, 13 y 14, 1 Pedro 2, 4 y 8, Cristo es la piedra de tropiezo, es escudriñador, Jeremías 17, 10, Apocalipsis 2, 18 y el versículo 23, el gran yo soy, Éxodo 3, 14 y Juan 8, 58, omnipotente, Génesis 28, 3, Mateo 28, 18, Dios omnisciente, Proverbios 15, 3, Hebreos 4, 13, y entonces eso es del Padre, pero del Hijo dice Juan 2, 15, Mateo 9, 4 y Juan 13, 11. Cristo es omnisciente como el Padre. Entonces, estas características que yo pongo del Padre y del Hijo es para ver de que ninguno de los dos hay diferencia. Y quiero ponerle por favor un ejemplo más. Vamos a buscar ahora Zacarías 14, 5. Zacarías 14, 5. Y alguien que me busque Primera de Tesalonicenses 3, 13. Zacarías 14, 5, ¿qué dice? Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Dice que Jehová vendrá con todos sus santos. Ahora, alguien que me lea por favor Primera de Tesalonicenses 3:13. Primera de Tesalonicenses 3:13, el que lo tenga por favor, que se levante y lo lea. Para que sean afirmados vuestros corazones simples, santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿con quién? Todos sus santos. Con todos sus santos. Pero Zacarías 14:5 dice que Jehová va a venir con todos sus santos. Entonces, ¿quién es el que va a venir ahora? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo. Y entonces aquí Zacarías está diciendo, Jehová viene con todos sus santos. Se dan cuenta que entre el Padre y el Hijo hay una igualdad, que son dos personas diferentes, pero una no es inferior que la otra. ¿No ven que lo mismo en el Antiguo Testamento, las veces que Jehová habla, que se cumple en el Nuevo Testamento, es el mismo Cristo? Sí. Vuelva atrás un momentico. Omnipotente y omnisciente, ya habíamos visto el siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el testimonio de los padres de la iglesia. Miren, ¿por qué se le dicen padres de la iglesia? Los padres de la iglesia se le dicen a aquellos que tuvieron contacto con los apóstoles. Por ejemplo, Policarpo, según se dice, Policarpo fue discípulo de Juan. Y entonces vamos a ver los testimonios de los padres de la iglesia, aquellos que tuvieron contacto con los apóstoles, para ver cómo es que ellos consideraban a nuestro Señor Jesucristo. Miren, Ignacio de Antioquía nació en el año 35 y murió en el año 108 después de Cristo. Nació en el 35 después de Cristo y murió en el 108 después de Cristo. Aquí vemos varias cartas de Ignacio de Antioquía. Por ejemplo, carta a los Efesios, carta a Policarpo, que fue discípulo de Juan, y vemos la carta de Ignacio a los Herminanos. Herminano es la iglesia de Esmirna. Miren cómo él consideraba en las diferentes cartas a Jesucristo, nuestro Dios, Jesús el Cristo. Espera en aquel que está por encima de toda estación, el eterno, el invisible, que se hizo visible por amor a todos nosotros, que sufrió en todas las formas por amor a nosotros. Carta de Ignacio a Policarpo. Policarpo fue discípulo de Juan. Pero noten cómo él consideraba a Cristo como el Dios, el eterno, el invisible, que se hizo visible.
Carta de Ignacio a Policarpo, ahora en el capítulo 8, dice: mis mejores deseos siempre en nuestro Dios Jesucristo. Carta de Ignacio a los Herminianos, el capítulo 6, dice: si no creen en la sangre de Cristo, que es Dios, les aguarda también el juicio. Solo hay un médico de la carne y del espíritu, engendrado y no engendrado, Dios en el hombre, verdadera vida en la muerte, hijo de María e hijo de Dios, primero pasible y luego impasible, Jesucristo nuestro Señor. Me llama mucho la atención que en la última parte dice: solo hay un médico de la carne y del espíritu, engendrado y no engendrado. ¿Cómo ustedes entienden de esa palabra, engendrado y no engendrado? Que engendrado como humano, pero Engendrado como humano y no engendrado como Dios. como Dios, como divino. No fue engendrado. Noten que Ignacio de Antioquía entendió que Cristo nunca fue un ser creado ni engendrado. Pero cuando él dice engendrado y no engendrado, engendrado por María, porque fue engendrado de María como humano, pero como divino él nunca fue engendrado. Él siempre compartió con Dios el Padre la misma autoridad. Jesucristo es preexistente por sí mismo, existente por sí mismo. Su vida no deriva de nadie. Seguimos. Justino Mártir vivió él nació, según puse aquí, entre el 100 y el 114 y murió entre el 162 y 168. ¿Por qué puse eso? Porque no hay una fecha exacta de su nacimiento ni una fecha exacta en el año en que él murió. Pero Justino Mártir dijo: el Padre quiso que éste se hiciera hombre por medio de una virgen, como antes se había hecho fuego para hablar con Moisés desde la zarza. Noten que Justino Mártir entendió que el Jehová que habló con Moisés en la zarza fue nuestro Señor Jesucristo. Dice: ahora bien, que Cristo es Señor y Dios, Hijo de Dios, que en otros tiempos se apareció por su poder como hombre y como ángel, y en la gloria del fuego en la zarza, y que se manifestó en el juicio contra Sodoma, lo he mostrado ya largamente en su libro Diálogo, páginas 127 y 128. ¿Saben por qué él se mostró con Sodoma? Porque cuando tú vas a Génesis capítulo 18, los tres visitantes que fueron a ver a Abraham, entre esos tres visitantes, el que Abraham fue y se le postró era Jehová. Porque cuando Abraham en Génesis 18, del 1 al 3, cuando él ve a los tres visitantes y él va y se la arrodilla, él dice: oh Señor, te ruego que no pases de aquí sin que primero te lave los pies. La palabra Señor que él utiliza para uno de esos tres visitantes en el original griego es el nombre personal de Dios del tetragrammatón griego, perdón, del tetragrammatón hebreo. YHWH, las cuatro consonantes para el nombre de Dios. Sin embargo, los judíos, por temor a pronunciar mal el nombre, quitaron el nombre personal de Dios de las cuatro consonantes y le pusieron Adonai, para no ofender el nombre de Dios pronunciándolo mal. Por eso es que ahí Justino Mártir entiende que el que se le apareció a Abraham, de esos tres varones que Abraham le preparó comida, era Jehová. Era Jehová. También cuando él dice: y como ángel en la gloria, porque recordemos que en la palabra de Dios se habla del ángel de Jehová, y el ángel de Jehová, cuando usted hace un estudio del ángel de Jehová, el ángel de Jehová es Jesucristo. Amén. Pero noten cómo aquí Justino Mártir da a entender que todas las apariciones en el Antiguo Testamento, todas las teofanías de Dios, todas las teofanías de Dios, las apariciones de Dios, era Jesucristo. Y sin embargo, cuando se dirigían a Jesucristo, se dirigían como Jehová, no como Hijo de Dios. Nuestro Cristo convenció con Moisés bajo la apariencia de fuego desde una zarza. No fue el Padre del universo quien habló de esta manera a Moisés, sino Jesús el Cristo, el ángel y apóstol, quien también es Dios, o sea, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y el yo soy el que soy. Cuando la palabra en el Antiguo Testamento dice
yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es el que pronunció esas palabras, fue Jesucristo. Seguimos. Ireneo vivió desde el 140 hasta el 202. Voy a leer solamente la parte amarillita porque hay más material que cubrir y para no alargar mucho. Dice, el Hijo de Dios no empezó a existir en aquel momento, sino que desde siempre existía en el Padre. Aquí Ireneo está destruyendo la idea de que Jesucristo fue engendrado en algún momento en la eternidad por el Padre. Ireneo, que vivió desde el 140 hasta el 202 después de Cristo. Dice, el Hijo de Dios, vuelvo y repito, no empezó a existir en aquel momento, sino que desde siempre existía en el Padre. Eso fue un libro que Ireneo escribió que se llama Contra las herejías. Tomo 3, capítulo 18. Miren lo que dice lo otro que escribió Ireneo. Los profetas y los apóstoles, y por el mismo Espíritu como Dios en sentido propio, y Señor y Rey eterno, Hijo único y Verbo encarnado. Noten que Ireneo dice que nuestro Señor Jesucristo es Dios en todo sentido y es Rey eterno. Clemente de Alejandría, 150 al 215. Nuestro pedagogo se parece a Dios, su Padre, del cual es Hijo. Él es sin pecado, sin reproche, con un alma, sin pasiones. Dios sin tacha en forma de hombre. ¿Qué era Jesucristo cuando vino a la tierra? Dios sin tacha en forma de hombre. Ahora miren lo que él vuelve a decir en el libro que él escribió que se llama El Pedagogo. Nuestro pedagogo es Jesús, Dios santo, Logos conductor de la humanidad entera. El mismo Dios que ama a los hombres se hace pedagogo. Y la palabra pedagogo significa maestro, instructor, educador. Seguimos. Tertuliano, miren lo que dijo Tertuliano. El Dios supremo con tanta humildad abajó la excelencia de su majestad, que se sometió a la muerte y muerte de cruz. Sigue diciendo Tertuliano, que vivió desde el 160 después de Cristo hasta el 230 después de Cristo. Y en su nombre y autoridad era Dios, aquel que era tenido por Hijo de Dios. En él se han mezclado Dios y el hombre. Dios se pone al nivel del hombre para que el hombre pudiera ponerse al nivel de Dios. Dios se hizo pequeño para que el hombre adquiriera su grandeza. Si crees que esto es indigno de Dios, no sé si crees en un Dios crucificado. Ellos entendían de que Jesucristo era Dios, pero era Dios existente por sí mismo, preexistente, coigual al Padre, no inferior al Padre. Jesucristo es coigual al Padre y coeterno con el Padre. Próxima diapositiva. Ahora vamos a ver el testimonio de Elena G. de White y los pioneros adventistas sobre la deidad de Cristo. Miren, aquí es donde se complica un poco la cosa. ¿En qué sentido? Y eso lo vamos a hablar en el cuarto tema. Los antitrinitarios no creen en una verdad progresiva. ¿Ustedes saben cuál es la verdad progresiva? La verdad progresiva es de que hoy tú puedes creer algo en la palabra de Dios, pero mañana, si Dios derrama un poco más de luz sobre ese mismo texto, ese mismo pasaje, y te da otro entendimiento, eso se llama verdad progresiva. Y eso está apoyado con la palabra de Dios cuando Proverbios dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Y cómo va esa luz? ¿En disminución? No, dice que va en aumento. El conocimiento de la palabra de Dios también va en aumento. Hermanos, yo tengo 44 años. Y cuando yo empecé la iglesia adventista con 14 años, yo nunca he tenido la madurez, la madurez teológica que tengo ahora. Yo no la tenía 20 años más atrás.
La madurez que usted tiene ahora en la palabra de Dios, el conocimiento que usted tiene ahora en la palabra de Dios, 10 años más atrás usted no lo tenía. Porque el conocimiento es progresivo. Y los pioneros también su conocimiento fue progresando. Porque al principio Dios tiene que tomar este grupito de jovencitos, porque en el movimiento milerita los más viejos eran José Bate, Guillermo Miller, casi todos eran jóvenes. Entonces Jaime White era joven y Elena G. de White era joven, después que pasa el gran chasco del 22 de octubre de 1844. Entonces Dios toma este grupo, que cada uno de ellos venía de una iglesia diferente. Elena G. de White era metodista, José Bate y Jaime White eran de la Conexión Cristiana, Guillermo Miller era bautista. Entonces Dios tiene que tomar este grupito de personas con ideas diferentes, con pensamientos diferentes, y empezar a instruirlos en la verdad. Y a medida que ellos iban estudiando, ellos iban comprendiendo la palabra de Dios y iban madurando más. Entonces al principio Jaime White, al igual que John Neville Andrews, al igual que Urias Smith, no entendían la Trinidad. Pero al principio hay declaraciones de ellos antitrinitarias porque no lo entendían. Pero cuando después ellos se embarcan a estudiar el tema de la Trinidad y el tema de la deidad de Cristo y de la personalidad y deidad del Espíritu Santo, ellos empezaron a cambiar su concepto. Empezaron a cambiar su modo de pensar. Y eso en el cuarto tema lo vamos a ver, cómo ellos comprendían, con citas de los pioneros, de que la verdad era progresiva. Ellos creían en una verdad progresiva, que es lo que los antitrinitarios no aceptan. Entonces los antitrinitarios te toman pasajes de los pioneros al principio del movimiento, cuando ellos estaban empezando a descubrir las verdades. Te toman esos pasajes que ellos hablaron antitrinitarios, pero de ellos lo que nunca los antitrinitarios van a hacer es tomar los pasajes de los pioneros más tardíos, o sea, pasajes de ellos, escritos de ellos más tardíos, donde ellos tuvieron comprensión de la Trinidad. Miren aquí, Señales de los Tiempos, 27 de noviembre de 1893. Dice la hermana White: los judíos nunca antes habían oído estas palabras de labios humanos, y una influencia convincente los asistió, porque parecía que la divinidad destellaba a través de la humanidad. Cuando Jesús dijo: yo y el Padre uno somos, Juan 10:30, las palabras de Cristo estaban llenas de profundo significado al asegurar que Él y el Padre son de una misma sustancia y poseen los mismos atributos. Mi pregunta es: lo que yo le enseñé a usted de las dos tablas, de las características del Padre y del Hijo, pregunto, ¿comparten los mismos atributos? Sí. Claro que comparten los mismos atributos. Por eso es que el hermano White dice que los dos son de una misma sustancia y poseen los mismos atributos. Por eso es que en el Antiguo Testamento, las veces que Cristo sale hablando como Jehová, no sale presentándose diciendo: yo soy el Hijo de Dios, porque los dos, tanto el Padre como el Hijo, son iguales. Pero cuando Cristo viene a la tierra, en la economía de función de la divinidad, para que el hombre pudiera entender mejor cómo funcionaba la deidad, se designan así: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque cuando usted va, y vuelvo y repito, cuando usted va al Antiguo Testamento, usted jamás y nunca, usted ve ningún profeta orando: Padre Santo que estás en los cielos. No se dirigían a Dios como Padre. Pero cuando oraban tampoco decían: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Siguiente diapositiva. Miren lo que dijo el pionero William Warren Prescott en su libro de El lugar y la misión de Cristo, Review and Herald, 17 de enero de 1907, el número 3. Dice: el divino Hijo involucra la eternidad de su ser coexistente. ¿Y qué más? Dice:
y coigual con su Padre, para que cada revelación de Dios en su obra, en todos los caminos, ha sido a través de su Hijo eterno. Pregunto, ¿qué está diciendo William Prescott? ¿Qué es el Hijo con el Padre? Eterno, coexistente, ¿y cuál es la otra palabra, Jorge? Coigual. Ahora, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar lo que él escribió en el original inglés. Mírenlo aquí. Hermano, este screenshot yo lo tomé de la revista La Review and Herald, que fue donde fue tomado el texto de William Warren Prescott. O sea, un screenshot. Usted va a los archivos de la Iglesia Adventista y ahí están todos los escritos de los pioneros de las revistas que ellos sacaban mensualmente, cada año. Ahí están todas archivadas. Lo que nosotros acabamos de leer, Tandy, tú que sabes inglés, léeme ahí, tradúceme ahí lo que dice en amarillo. La divinidad del Hijo involucra la eternidad de su ser coexistente, coigual con el Padre, y parándose al lado del Padre y siendo agente y representante del Padre de todo lo que se ha revelado de Dios en su obra y en su camino. Ha sido a través de su Hijo eterno. Noten que ella está en inglés, lo que William Warren Prescott escribió. Vuelve de nuevo para atrás. Lo mismo que el Tani, que sabe inglés, leyó en español, es lo mismo que está aquí en español como yo lo traduje. No hay alteración. Para que nadie diga, no, que esa cita está alterada. Porque hay antitrinitarios que cuando leen esta cita dicen, ¿cómo el Hijo Divino coexistente y coigual? No, esos fueron los jesuitas que se infiltraron y cambiaron el escrito. Y eso usted lo puede leer en la Review and Herald, 17 de enero de 1907, cuando William Warren Prescott escribió esto. Y noten que el título de su escrito se llama El lugar y la misión de Cristo. The Place and Mission of Christ. Vuelve de nuevo ahora para adelante. Mírenlo aquí, lo que se ve muy chiquitico. El subtítulo arriba. The Place and Mission of Christ. Y aquí en amarillito señalado fue el texto que yo tomé, que lo traduje, que lo dijo el mismo William Warren Prescott, pionero adventista. Entonces, Cristo, que es coeterno, coigual, coexistente, pero también Elena G. White dice que posee los mismos atributos de Dios. Seguimos. Miren lo que dijo Elena G. White, Conflicto de los Siglos, página 549. Sin embargo, el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Hermano, cuando alguien dice de que Cristo, Dios lo creó, fue un ser creado por Dios, y de que Cristo es el Hijo de Dios, haciéndolo como un Dios menor, como aseveran los testigos de Jehová, entonces Cristo no podía tener la misma autoridad y poder que el Padre. Y se los voy a poner de este ejemplo. Miren, un rey. Si el rey tiene un hijo, ¿qué cosa es el hijo? El príncipe. La pregunta es, ¿el príncipe tiene la misma autoridad que su padre el rey? Claro que no. Para que el príncipe tenga la misma autoridad que su padre que el rey, primero tiene que morir primero el rey, para que entonces el hijo de príncipe lo coronen como rey y tenga la misma autoridad que el rey, su padre. ¿Entienden el ejemplo que estoy diciendo? Entonces Cristo es igual al Padre porque dice que gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Next. Miren lo que dijo L. Joseph Wagner en su libro Cristo y su Justicia, página 43, párrafo 2. De hecho, el hecho de que Cristo sea parte de la deidad, poseyendo todos los atributos de la divinidad, siendo igual al Padre en todos los aspectos como creador y legislador,
es la única fuerza que hay en la expiación. Es esto solo lo que hace posible la redención. Cristo murió para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18. Peor, si le faltara un ápice de ser igual a Dios, no podría llevarnos a Él. La divinidad significa tener atributos de la deidad. Está queriendo decir de que si Cristo hubiese sido inferior al Padre y si le hubiese faltado un atributo de la deidad, Él dice ahí que no podría habernos llevado al Padre. No podía. Tenía que ser igual a Dios. Alonzo Trevier Jones y L. Joseph Warner, en el Congreso de 1888 en Minneapolis, donde por primera vez se presentó el tema de la justificación por la fe, que fue rechazado por la mayoría de todos los delegados que asistieron a ese Congreso. Una de las cosas que estos dos pioneros, campeones de la verdad, que presentaron el tema de la justificación por la fe, una de las preguntas que plantearon en el Congreso dice: si Cristo, ellos dijeron, un ser creado no puede salvar a otro ser creado. Solo uno, igual a Dios, podría haber salvado la humanidad. Él dijo, si un ser creado hubiese podido salvar a la humanidad, Dios no hubiese tenido la necesidad de sacrificar a un miembro de la deidad para que viniera a este mundo. Con solamente enviar a un ángel y expiar los pecados del mundo, ya hubiera sido suficiente. Y Jesucristo se hubiera ahorrado ese dolor y esas penas de venir a este mundo para morir por la raza humana. Él dijo, si un ser creado pudiera salvar a otro ser creado, el Padre hubiese enviado un ángel, no hubiese enviado a Jesucristo, no hubiese sacrificado a un miembro de la deidad, no, hubiese sacrificado a un ángel y ya. Pero ¿por qué el Padre no envió un ángel a expiar el pecado de la humanidad? Por lo mismo que lo dijo, por lo mismo que dijo Joseph Wagner, que si a Jesucristo le hubiese faltado un ápice de ser igual a Dios, Él no podía habernos salvado, no podía habernos llevado al Padre. Siguiente diapositiva. Deseada a toda la gente, página 489. Esta declaración sí fue contundente para asentar de una vez por todas cualquier tipo de duda que hubiese en los tiempos de Elena G. White a cualquier pionero o a cualquier creyente de que Cristo era un ser creado. Ya con esta declaración, cuando ella publicó el deseado de toda la gente, ella dijo, tratando todavía de dar la verdadera dirección a su fe, Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida. Y entonces Elena G. White dice, en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. ¿Qué significa la palabra que no proviene ni deriva de otra? Que Cristo no es un ser creado. Que Cristo, su existencia no proviene del Padre ni deriva del Padre. Deriva de Él mismo, que Él es preexistente, Él es coexistente, Él es preexistente por sí mismo. Él no necesita que otro le preste un poco de vida para Él poder vivir, porque Él es la vida. Amén. Y esta idea que habla aquí, el deseo de toda la gente, más con otras ideas trinitarias que la sierva de Dios plasmó en el libro, en el deseo de toda la gente. Recordemos que cuando presenté el tema del sábado pasado, se acuerdan de el pionero, y eso lo vamos a ver en el cuarto tema. Voy a volver a poner la cita del pionero M.L. Andreasen, que el pionero adventista M.L. Andreasen, cuando él leyó por primera vez Deseo a toda la gente, y eso él lo puso en su libro que se llama La Trinidad en el movimiento de la iglesia adventista del séptimo día, en el libro que él escribió, este pionero,
dice que cuando él por primera vez leyó esta declaración en el libro del deseado de toda la gente, más otras declaraciones trinitarias en el mismo libro, dice que en 1909 él viajó allá a California, a Hemchabén, donde vivía Elena G. de White, y estuvo 3 meses hospedado en la casa de Elena G. de White, y él fue precisamente para que Elena G. de White le mostrara el manuscrito original que ella escribió con su puño y letra, el deseado de toda la gente, para ver si era verdad esta cita que él había leído, de que en Cristo había vida original que no proviene ni deriva de nadie, porque en aquel tiempo todavía habían algunos seguidores, o sea, cristianos adventistas, que creían de que Cristo había sido un ser creado. Y como todavía había duda, no en todos, en algunos, en cuanto a la Trinidad, cuando era en el deseo de toda la gente, vio las declaraciones trinitarias que Elena G. de White hizo a favor de la deidad, de la Trinidad, por eso fue que él viajó en 1909 a la casa de Elena G. de White. Porque dice que él no podía creer lo que estaba leyendo, y él quería asegurarse de que realmente Elena G. de White había escrito eso. Porque vuelvo y repito, hay antitrinitarios que dicen que hoy la iglesia adventista, los jesuitas, los agentes de Roma han venido y se han metido en el White State y están cambiando ahora todos los escritos de Elena G. de White, de todo lo que escribieron los pioneros, los escritos que hablan de la Trinidad, que ellos están añadiendo eso a la Trinidad para hacernos creer de que los pioneros creían en la Trinidad. Fíjense qué ideas más absurdas. Y en el cuarto tema que vamos a tener, yo voy a traer de nuevo la cita que yo cité el sábado pasado de M.L. Andresi, donde él fue un testigo ocular de que la hermana White esto lo escribió con su puño y letra cuando la hermana White aún todavía vivía. Siguiente. Elena G. de White, Señales de los Tiempos, 3 de mayo de 1899. Página 12. ¿Se acuerdan de que yo decía de que Jesucristo era Jehová? Miren ella ahí como lo reafirma. Jehová es el nombre dado ¿a quién? ¿A quién? A Cristo. He aquí, Dios es salvación mía, escribe el profeta Isaías, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación y diréis en aquel día: cantar a Jehová, aclamar su nombre, hacer célebre en los pueblos sus obras, recordar que su nombre es engrandecido. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y ante muro, abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Pero ¿qué dice Elena? Que el nombre de Cristo, ¿cuál es? Jehová. Siguiente diapositiva. Miren lo que ella ahora escribió en Señales de los Tiempos, 29 de agosto de 1900. Cristo es el Hijo de Dios, preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Aquel cuya voz los judíos escuchaban, en esos momentos había estado junto a Dios. ¿Qué es Cristo? Es el Hijo de Dios, preexistente y existente por sí mismo. Cristo no es un ser creado por Dios, ni es inferior, es igual a Dios. ¿Ya? La última cita. Y hasta aquí, mis queridos hermanos, tenemos esta última cita. Hay muchísimas otras citas más de Elena G. de White y de los pioneros que no traje aquí, pero durante los siguientes seminarios vamos a seguir poniendo más citas de los pioneros, y cuando lleguemos al tercer tema, que es el tema de la Trinidad,
vamos entonces ahí a ver cómo los pioneros adventistas, al igual que Elena de White, pusieron al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, los tres como coeternos, coexistentes y coiguales, existentes por sí mismos, cada miembro de la deidad. Hay muchos que se incomodan cuando escuchan la palabra Trinidad, porque dicen la palabra Trinidad, eso no está en la Biblia. Mis queridos hermanos, la palabra Trinidad es un concepto técnico para referirse a las tres personas de la deidad. Como por ejemplo, cuando usted va a la Biblia, en la Biblia no está juicio investigador. ¿En qué parte de la Biblia está la palabra juicio investigador? Juicio investigador, la palabra juicio investigador no está en la Biblia, pero el concepto del juicio investigador sí está. Como por ejemplo, los teólogos usan la palabra teodicea, que la teodicea es la vindicación del carácter de Dios a pesar de la existencia del mal. Esa palabra teodicea no está en la Biblia, pero su concepto sí está en la Biblia. Como la palabra teocracia. La palabra teocracia no está en la Biblia, pero su concepto está en la Biblia. Lo que es la teocracia está en la Biblia, pero la palabra teocracia no está. Son palabras técnicas que usan los teólogos. Como por ejemplo, la palabra milenio no está en la Biblia. Cuando se refiere al milenio en el cielo, nosotros decimos milenio, que no está mal, pero la palabra no dice milenio, dice 1000 años. Pero cuando decimos milenio, ¿no es lo mismo que 1000 años? Y sin embargo, todos los predicadores, cuando se refieren a los 1000 años que vamos a estar en el cielo, se refieren como milenio, porque en el milenio estaremos en el reino de los cielos, y el milenio, pero la palabra milenio no está en la Biblia. Pero si está su concepto, los 1000 años. Entonces la palabra Trinidad es una palabra técnica. Hay personas que dicen que la palabra Trinidad los pioneros no la usaron, pero vamos a ver cuando lleguemos al tercer tema, que es la Trinidad, vamos a ver de que los pioneros sí usaron la palabra Trinidad para referirse a los tres miembros de la deidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el cuarto tema vamos a tratar un poquitico más de cerca, porque hay muchos que dicen que la Trinidad es pagana, que vino de Roma, que vino de la Iglesia Católica. Vamos a ver en el cuarto tema cómo los católicos ven la Trinidad, cómo nosotros los adventistas vemos la Trinidad, pero vamos a ver cómo los antitrinitarios ven la Trinidad. Vamos a ver esos tres: cómo los católicos interpretan la Trinidad, cómo los adventistas interpretamos la Trinidad y cómo los antitrinitarios interpretan la eternidad. Mis queridos hermanos, no se pierdan estos seminarios. El próximo sábado vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, la personalidad, las características del Espíritu Santo, porque yo creo que el Espíritu Santo es una persona. Amén. Igual al Padre y al Hijo, lo que es en atributos de la deidad, pero es una personalidad diferente del Padre y del Hijo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo cada día nos guíe, no solamente a amar la verdad, sino a defender la verdad y a vivir por la verdad. Y ahora en estos momentos les invito a ponernos de rodillas para terminar con unas palabras de oración. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza en cuanto a la deidad de Cristo. Te pedimos, Padre querido, que tú cada día nos ayudes a contender por nuestra fe, esa fe que una vez fue dada a los santos, Señor. Ayúdanos cada día a estar firmes en la verdad y a no ser removidos por las falsas enseñanzas que hoy muchos están esparciendo, queriendo confundir a tus hijos, Señor. Sabemos que todo esto que se está cumpliendo, que estamos viendo, de todas estas falsas enseñanzas,
no son más que cumplimiento del zarandeo que estamos viviendo, donde aquella persona que no estudie tu palabra va a ser engañada fácilmente, porque va a confundir las herejías como voz de Dios. Pero ayúdanos a escuchar siempre tu voz y a que tu Espíritu Santo siempre nos ayude a permanecer en la verdad. Gracias por este lindo sábado. Bendícenos y guárdanos de todo mal, ya que te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y Dios les guarde, es mi sincero deseo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.